Normalmente, cuando tengo una entrevista que hace bastante que no hago, normalmente me preparo una batería de preguntas, hago una investigación sobre el perfil de la persona, veo, escucho, miro videos y esto y lo otro. Y hoy en particular no quise hacer absolutamente nada de eso y como que por primera vez siento la necesidad de tirarme a esta cosa del sin red, ¿viste? Eh, Ah, ok. entonces, bueno, contame un poco de vos. Em, ¿Cuánto hace que empezaste? Bueno, ¿hace cuánto que estás en este mundo? Si te dedicas específicamente a esto, no, ¿cómo es? Bueno, yo aquí en TikTok, en mi cuenta, tiene casi 3 años. Ujú. Entré de lleno a todo lo que tiene que ver con un trabajo. Yo digo que yo me considero una investigadora nata, porque desde que tengo uso de conciencia, yo sentía que las cosas como que si no encajaban mucho, entonces era como, tenía una mente o tengo una mente muy rebelde y la agradezco mucho porque la mente es lo que más nos sabotea. Entonces para mí fue muy estupendo, muy, pero muy bueno que haya desde muy niña cuestionado todo lo que me decían. Fui muy dócil en muchos aspectos, pero a nivel de creencias como tal, no me creí todo como me lo imponían. Todo lo contrario, cada vez que me imponían algo, yo más empezaba a cuestionar para de verdad saber si eso me podía convencer para yo seguir un camino. Entonces, a lo largo de mi vida, soy católica o fui católica porque no soy nada religiosa actualmente, aunque respeto absolutamente las religiones, porque bueno, tuvieron un propósito o tienen un propósito para ciertas personas, pues que estamos en este mundo. Aquí hay una diversidad de estados de conciencia y no porque unos sean más elevados que otros, sino porque unos han estado cuestionando un poco más que otros, ¿ok? Pero todos realmente los que tenemos ser crístico somos iguales. Estamos todos batallando en este mundo para poder recordar quiénes somos o para ir cada vez más adentro de nosotros. Entonces, desde hace unos años para acá, eh, entré a algo que llegó a mí como un regalo extraordinario en una época muy difícil para mí, que fue un curso de milagros. Y empecé a hacer mi formación, pues, como maestra del curso de milagros. A mí no me gusta mucho ya utilizar esa terminología porque creo que puede generar una diferencia entre unos y otros y no está bien. Siempre somos maestros, siempre somos aprendices. Entonces, en toda esa búsqueda, había una parte del curso de milagros que aunque habla de este mundo, que es una ilusión, que es un sueño, que es un juego, que es una obra de teatro, eh, a mí me faltaban piezas en el rompecabezas. Entonces, cuando yo decidí ya terminar la formación que estaba a mi cargo, entre comillas, dije, me voy a tomar tiempo para yo poder conocer acerca de otras cosas, porque hay cosas que todavía me faltan, aunque es una herramienta estupenda, pero había cosas que a mí todavía me faltaban un poco más. Entonces empecé a investigar, empecé a leer, obviamente conocer un poco más sobre la Biblia, porque yo reconozco que yo la rechacé muchísimo y empecé a leer la contraparte, que eran los libros apócrifos, a informarme acerca de eso. Y bueno, desde allí se abrió una cantidad de información que es la que he ido compartiendo a través de acá de TikTok. Así que ese es un resumen que puedo darte acerca de mí. A medida que vas avanzando me voy dando cuenta por dónde, por qué en algunos aspectos te siento muy parecida a mí en cuanto a esto de la religión. La religión a veces es complicada. Depende cómo entra en nuestra vida. En la mía entró de una forma muy traumática que fue lo suficientemente traumática para alejarme. Eh, pero no la idea, y esto lo descubrí más de grande, no la idea de
de rechazar la idea de Dios o de rechazar la idea de algo mucho más poderoso. Entendí que ahora, siendo adulto, que la iglesia terminaba siendo como un intermediario entre él y yo. Y bueno, no sé, me hace ruido alguna de tus cuestiones por ahí. Hablaste del mundo como una ilusión, como una gran obra de teatro. ¿A qué te referís concretamente con eso? Cuando nosotros empezamos este camino de expandir conciencia, porque creo que eso es lo que debería ser nuestro propósito, tú empiezas a darte cuenta de que nosotros nos hemos estado identificando con un personaje en este mundo. Mi personaje se llama Deyanira, tengo mi familia, tu Nicolás, o sea, todos Ujú. tenemos un personaje que obviamente se llama personaje porque tiene una personalidad, pero esa personalidad tiene una conexión directa con una cantidad de programas que están guardados en nuestra mente y que en un principio tienen que ver con la familia y con el propósito de lo que nosotros hemos querido experimentar en este mundo. Cuando nosotros empezamos a indagar dentro nuestro, nos empezamos a dar cuenta de que hay una identidad que es la real y que habita dentro de cada uno de nosotros. Por eso en el momento, si me permites, puedo hacer me voy a permitir hacerte esa acotación de que Por favor. obviamente que en las religiones a nosotros se nos dijo de que necesitábamos un intermediario llamado sacerdote, pastor o cualquier Ujú. otro, dependiendo de las creencias o de los dogmas. Se habló siempre de que debíamos buscar a un Dios afuera, que lo íbamos a encontrar en un lugar, que de acuerdo a la manera como nosotros nos comportásemos, entonces ese Dios iba a ser benevolente con nosotros o no. Entonces nosotros fuimos creciendo a través de la culpa, a través del miedo, a través de la penitencia. Esa fue la manera como nosotros empezamos a vivir en este mundo y no solamente en esta época, en todos los momentos de vida que hayamos tenido, porque somos seres que tenemos la capacidad y por algo que es una especie de engaño, que todo está pegado uno de otro, nosotros cuando salimos de nuestro cuerpo físico o soltamos nuestro traje biológico, nos encontramos con una serie de creencias que tienden a ser una especie de engaño para volver a reinsertarnos dentro de este simulador. Entonces, si quieres después ampliamos un poco más ese tema. Me encanta. Pero, bueno, voy a hacer un break para saludar a todas las personas que están por allí Sí, por saludando. favor. Bienvenidos por acá. Gracias por estar acá. Nos ayudan con la pantalla, por favor, para que TikTok envíe el live a otras personas. Y bueno, besos y abrazos a mi gente del grupo y de que me están acompañando por acá, que aunque es tarde, pues están aquí y se los agradezco muchísimo. Y a tu comunidad también les doy las gracias por permitirme este espacio. A ti, por supuesto, que estoy muy, como te dije en un principio, estoy muy emocionada. Y bueno, yo quiero que con lo que yo pensé que iba a empezar era, primero que nada, diciendo lo siguiente, que, que yo iba a decir muchas cosas aquí que a lo Sí, mejor ya las han escuchado y otras que no, y que todo es con mucho respeto, obviamente, a las creencias de cada quien, por favor. y que obviamente nadie tiene la verdad total en este mundo, sino que todo lo que pueda compartir por acá les pueda servir para ver, discernir esta información y bueno, quedarse con lo que resuena con ustedes y con lo que no resuena, simplemente desecharlo. O sea, aquí no es mi propósito convencer a nadie de esto, sino simplemente voy a hablarte de la experiencia que yo he aplicado en mi vida y que de acuerdo a ese encuentro, porque no fue ya una búsqueda, sino ese encuentro dentro de mí, pude entender de que no era, para ya responderte a tu pregunta, de que no era solamente un ser humano, sino que dentro de mí habita eh, un ser
que está en cada uno de nosotros y que está quedamente aguardando a que nosotros decidamos escuchar ese sentir, fíjate, escuchar ese sentir, porque es un guía que nosotros tenemos internamente que no tiene una voz como la voz que tiene nuestra mente, que tiene mucho ruido, sino que es un sentir absolutamente profundo que manifiesta exactamente lo que nosotros necesitamos saber acerca de este mundo, acerca de quiénes somos nosotros y acerca de algo que es muy importante recordarnos, y es que nosotros nunca estamos solos. Nosotros siempre estamos acompañados por esa energía divina que está esperando que nosotros entremos dentro para descubrir las verdades que se nos han ocultado con toda la información de este mundo. Que yo gran parte de las sensaciones que estoy teniendo últimamente, y creo que tiene que ver con mucha de la información que estoy manejando, también entiendo que cuando uno se mete en estos temas, como que lentamente empieza a suceder todo sutilmente, pero cuando te toca, te arrastra con una fuerza que hay una sensación de algo que sobrevuela mi vida a partir de ciertos temas que estoy tocando que me hacen poner mucho más sensible. Yo me considero una persona sensible, pero hay temas que no sé si es la edad, no sé si te pasa a vos, las diferentes etapas psicológicas de las personas que nos hacen también empezar a tener ciertos duelos, que nos hacen acercar un poco más al centro de lo que somos. Anoche hablaba con una amiga de que a lo largo de la vida vamos construyendo muchos personajes, justamente haciendo referencia a lo que acabas de decir, y que a veces esos personajes empiezan a acumular tantas capas como una cebolla que nos aleja de lo que realmente somos. ¿Qué es lo que realmente somos? Nosotros somos energía, nosotros somos conciencia, nosotros somos seres lumínicos, seres de alta conciencia, que voy a explicar algo que, bueno, que creo que fue lo que nos unió con un video en el que yo estaba hablando de las almas gemelas. Y Ujú. sé que ese es un tema que a mucha gente le gusta porque todos, de alguna u otra manera, no sé, se nos metió en la cabeza la idea de que nos íbamos a encontrar con nuestra alma gemela y que será además ser nuestra pareja perfecta, que bueno, íbamos a descubrir el amor y todo eso. Entonces, yo voy a entrar allí para responderte esa pregunta, si me permites. Por favor. Y bueno, nosotros venimos, bueno, quien piense en este momento de esta existencia en esta civilización que conformamos nosotros como seres humanos, que no ha sido la única, hemos tenido unas cuantas civilizaciones atrás, solo que se nos enseñó, quiero pedir disculpas porque he tenido tos, por si acaso me da tos, aquí tengo tecito, Muy bien, yo voy a tener también que te interrumpir en algún momento. voy a aprovechar yo también. Ok, un sorbito, para que la garganta, como decimos aquí en Venezuela, aguante la pela. Bueno, ok, entonces, resulta que quien crea en este momento que nosotros somos los únicos seres que existimos en este universo, pues necesita cuestionarse un poco más esas creencias, porque a partir de muy poco tiempo vamos a empezar a descubrir que hay mucho más de lo que nosotros hemos creído. Entonces, yo voy a contarte esto como que si fuese una linda historia, porque nos va a llevar a nosotros a reconocer que cada vez que nos hemos creído débiles, cada vez que nosotros nos hemos creído miserables, que hemos creído que estamos solos, recordar esta información nos va a ayudar
a retomar el poder que nos habita. ¿Ok? Voy a tomar un poquito más de agua. Sí, 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 sí. Disculpen. No, por favor, por favor. Bueno, para aquellas personas que están acompañándonos, nosotros íbamos a intentar llegar al martes para tener el vivo, pero ella ya estaba enferma, Sí. entonces decidimos estirarlo para hoy. Me decías, ¿continuás? Ok, sí. Imagínense que nosotros, voy a entrar a la Biblia, voy a entrar a los apócrifos, voy a entrar a una información general, ¿ok? Ok. Imaginemos que a nosotros se nos ha dicho acá, se nos habló de un Dios que de hecho está metido en nuestra programación mental. Y para nosotros siempre pensar en Dios ha sido creer, o bien sea de acuerdo a nuestras creencias, creer en un Señor que dependiendo de la Biblia que hayas leído, es un Señor dicen que era muy amoroso, pero que a la vez también era muy duro y que te podía incluso castigar y llevarte para el infierno. Por otro lado, también te hablaron de un Jesús que, bueno, es más amoroso, que es el que dividió la historia del mundo en dos. Y eso también recuérdame que hable de eso, porque tal vez yo quiero hoy dejarles a ustedes una nueva manera o una manera diferente de ver nuestra conexión con lo divino e incluso nuestra conexión con Jesús. ¿Ok? Entonces, ¿qué significaba ese antes de Cristo realmente y ese después de Cristo? ¿Ok? Entonces me voy a pasear un poco allí. Entonces, resulta que nosotros, cuando nosotros hablamos de dioses, de seres divinos, vamos a poner en nuestra mente algo que se llama los hijos paradisíacos, que son hijos o seres que la conciencia del todo tuvo esos pensamientos y son como esos hijos que nacieron, que son llamados los hijos paradisíacos de la fuente número uno. Entonces, imagínense que esos hijos paradisíacos querían experimentar en diferentes densidades o en diferentes dimensiones, ¿ok? Porque a través de todos y cada uno de ellos, esa fuente más elevada, número uno, se experienciaba también a través de cada uno de esos hijos. Entonces, esos hijos paradisíacos, por ejemplo, voy a hablar de uno para justamente utilizar el avatar que nosotros más hemos amado y que más hemos idolatrado, que es Jesús. Ese hijo paradisíaco, estoy empeñada en decir afrodisíaco, chicos. Estoy aquí pendiente de Margarita, donde se comen los frutos del mar que son afrodisíacos. Estoy empeñada. Desde que grabé el video estoy hablando de los benditos afrodisíacos. Cónchale, ok. Para romper un poco Sí. ok, para el hielo, para que la gente se ponga así. Ok, entonces, resulta que ese hijo paradisíaco, que se llama Micael, de ese hijo paradisíaco salió uno de sus fragmentos o fractales, que es Jesús o Yeshua. Pero a su vez, entre todos esos fractales, cada uno de ellos puede fractalizarse entre 12 hasta 144, 150 fractales de ese hijo paradisíaco. Cada uno de esos fractales contiene todas, o sea, los dones y características de su origen. Por eso, de allí viene el hecho de que a ti te digan que tú eres una gota
del océano que contiene todas las facultades del océano. Por allí ya nos estaban diciendo la cosa, pero nosotros obviamente estamos pensando otras. Entonces, imagínense que esos fractales de ese hijo paradisíaco entraron en diferentes cuerpos, porque el yo soy completo, si queremos utilizar ese nombre, no puede entrar por completo en un cuerpo y muchísimo menos humano, porque lo explota. Es demasiada potencia vibracional y frecuencial. Entonces, él se fractaliza y entran en diferentes simuladores o diferentes mundos a experimentarse a través de cada uno de esos fractales. Entonces, esos fractales entraron a este mundo, por ejemplo, y cada uno de esos fractales son lo que se llaman realmente almas gemelas. Entonces, esas almas gemelas, a diferencia de lo que nos han dicho, o por lo menos esta información para mí tiene más sentido que pensar en un alma que es igual a mí en tal cosa y es que me va a venir a amar y me va a hacer, bueno, no sé, me va a demostrar el amor más puro y gigantesco del mundo con toda la basura que tengo en mi mente. O sea, entonces, eso tiene más sentido para mí, entender de que nosotros entramos a experimentar la materia para ver qué tanto uno de los propósitos de experimentar este mundo, que es uno de los más complejos que existen, con la intención de medir qué tanto puede soportar esta materia la cantidad de energía lumínica o divinidad. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros entramos acá, nosotros entramos con el velo del olvido. Entonces, ese velo del olvido ha sido una trampa con la que muchos de nosotros nos quedamos aquí encerrados. Entonces, ¿por qué nos quedamos encerrados? Y esto es un dato muy bueno que quiero compartirles a todos, para que en el momento, porque nadie le gusta hablar del momento en el que nosotros nos vamos a ir de este mundo. ¿Por qué? Y quiero explicar por qué. Porque uno de los miedos más grandes que nosotros tenemos programado es el miedo a la muerte. La muerte. Entonces, ese miedo nos afecta de tal manera que por eso nosotros empezamos a creer, aunque nuestro corazón nos diga que por ahí no va la cosa, nos ha enseñado a creer, a juro, porque sí, porque si no me puedo ir al infierno, porque tengo miedo de que cuando yo me vaya a morir, todas las metidas de pata que yo haya hecho en mi vida, me las vayan a cobrar cuando yo deje mi cuerpo biológico. Entonces, a través de eso, es una de las cosas con las que más nos han manipulado, y además con la familia, porque en la familia nosotros se nos insertó una programación de estar cabizbajos incluso. Si quieres, después hablamos incluso de dónde viene la palabra familia, para que entendamos cómo hemos sido manipulados desde el origen, ¿ok? Entonces, siguiendo la línea de lo anterior, esas almas gemelas, para ya decirlo de una manera más bonita y hacer que nosotros reflexionemos acerca de cómo estamos viviéndonos este mundo, todas esas almas gemelas que son parte de nuestro yo soy o de nuestra fuente, hacen que no solamente nosotros estemos atrapados acá en este mundo, sino nos hacemos conscientes, sino que nuestro yo soy también está atrapado aquí con nosotros. Porque independientemente de que sean seres con una energía absolutamente poderosa, pues también hay unas partes de ellos, que es lo que nosotros también aquí hemos hablado, que somos los hijos de Dios. Estamos aquí, pero nuestro Padre, y eso sí lo dice el curso de milagros, que dice, nuestro Padre no está completo y está esperando por ti, que regreses a ti. Y es que ahora lo entiendo muchísimo más con todo esto que he ido sintiendo y he ido recibiendo en información, porque ahora todo tiene mayor sentido. Pero ¿qué ocurre? ¿Y por qué hay tanta gente actualmente invitándonos
porque siempre esto va a ser una invitación, aquí no hay imposición de absolutamente nada. Nosotros, la invitación es a acudir a nosotros mismos, a empezar a tener una vida con mayor coherencia entre lo que yo pienso, entre lo que yo siento y entre lo que yo hago y digo. Porque yo siempre doy un ejemplo de los semáforos. Nosotros estamos acostumbrados a tener un caos en nuestra vida porque estamos funcionando de una manera inadecuada con lo que sentimos, lo que pensamos y lo que hacemos. Entonces, pensamos rojo, sentimos amarillo y hacemos o hablamos verde. Entonces, allí, ¿qué va a ocurrir? Un choque en nuestras vidas. Vivimos en conflicto porque no somos coherentes con nosotros mismos y sobre todo vivimos traicionándonos constantemente. Entonces, debemos ir a el equilibrio en la Trinidad. ¿Y qué es el equilibrio de la Trinidad? No es otra cosa que no sea que nosotros a través de nuestro femenino y nuestro masculino podamos estar en total equilibrio, haciendo las paces con las cosas que de nuestra familia, porque nuestros 7 primeros años de vida, nosotros estamos, nuestra mente está en hipnosis. Nosotros estamos absorbiendo toda la información de lo que ocurrió en nuestra familia. Entonces, las parejas que nosotros tenemos, la relación con el dinero, las relaciones en general que nosotros experimentamos, tienen que ver con lo que ocurrió durante esos 7 primeros años de vida e incluso los 7 años siguientes. Entonces, con lo que nosotros vivimos hasta nuestros 14 años es con lo que nosotros nos estamos relacionando. Entonces, nosotros debemos, una de las primeras cosas que a mí particularmente me gusta recomendarle a las personas es ocuparse de hacer las paces con el pasado, porque ese pasado es lo que te vas llevando una y otra vez hacia el futuro. Entonces, estás viviendo tu vida en un tiempo que no existe, porque te olvidas de estar en presencia de ti. ¿Y cómo nosotros podemos estar en presencia de ti cuando primero que nada yo entiendo de que lo que ocurrió en el pasado yo no lo puedo cambiar? Ya no se puede cambiar. Así te pases toda la vida resentido, culpando a tus padres por esa violencia, culpando a tus padres por haber sido abandonado, por cualquier cosa que hayas vivido. Pero con eso no vas a resolver absolutamente nada. Entonces, de aquí viene ese mensaje que mucha gente se dice, es que todos los hombres son iguales o todas las mujeres son iguales. Sí, es verdad. Es Todos los correcto. hombres y mujeres son iguales a la historia que tú guardaste en tu mente por el comportamiento que viste en la dinámica familiar en la que creciste. Entonces, si no te ocupas de cambiar la programación, porque eso es algo que tenemos a favor, con todo y que nos han manipulado, nos han mentido y todo lo que ha ocurrido, con todo y eso, nosotros podemos cambiar la programación de lo que tenemos en nuestra mente. Pero es allí donde está la responsabilidad que nosotros tenemos de hacer que nuestra vida se convierta en una vida más feliz, más plena y más maravillosa. Entonces, volviendo al tema inicial, que es, ¿qué es Dios? ¿Cuál es nuestro origen? Entonces, si nosotros nos vamos a ese origen, lo primero que tenemos que entender es que todo lo que nos han dicho en el Génesis ha sido manipulado y que realmente todas esas mensajes que están allí, nosotros nos enseñaron a verlos de manera literal. Y por eso existe tanta confusión y tanta interpretación. No voy a decir equivocada porque puede ser muy chocante, pero Claro. tanta interpretación que te aleja de tu origen. Porque sigues viendo como culpables porque solamente te has quedado con una pequeña parte
de la historia y no has buscado un poco más allá. Lo fácil que Entonces, lo fácil que puede llegar a ser quedarnos a vivir un tiempo largo, una temporada, en la victimización que no hace más que atraparte en un loop continuo del no presente. O sea, no resolvemos. Comportándonos de esta manera no queda otra que es como repetir continuamente la misma escena. Cuanto más nos victimizamos, nos posicionamos en ese espacio, bueno, nunca nos aseguramos de esta manera no salir de ese bucle, porque vivimos una y otra vez esa misma escena. Termina y empieza de vuelta. Y la gente a veces, en general, me pasa en sesión que no detecta este momento, porque ya está naturalizado. Cuando naturalizan esa posición, les es difícil detectar de que para salir de eso tengo que romper con esa dinámica. exactamente, porque ¿qué pasa? De que hay personas que se acomodan incluso en esas vidas y en esos papeles que son incómodos. Esto es un poco chocante cuando a uno le dicen es que estás un poco acomodado o estás muy acomodado en el papel de Claro, víctima. sí, claro, Entonces, cuando nosotros somos víctimas, nosotros siempre vamos a traer a nuestras vidas a un victimario. Entonces, claro. tienes dos opciones. Una, dejar de verte como víctima. No importa que hayas vivido. Porque mientras sigas usando esa bandera de que es que si tú supieras lo que a mí me pasó, tú entenderías por qué yo lo veo a él así o a ella así. Y yo particularmente siempre le digo a las personas, bueno, yo te entiendo porque yo también tuve mi historia. Yo también me creí víctima de mi papá porque me abandonó, de la infidelidad que ocurrió, de las infidelidades que recibí de las parejas que tuve. O sea, todo eso, pero justamente todos y cada uno de esas personas que me fueron infiel, primero me llevaron a darme cuenta qué tan infiel yo estaba siendo a mí misma. ¿Cuántas veces me traicioné cuando yo decía un sí y realmente yo, mi corazón, mi mente decían, no, no quiero Uh-huh. hacer eso, no Es me la primera provoca, traición. Es ¿sabes? la primera Entonces, traición, me parece, ¿no? es la primera traición que nos hacemos, por supuesto. Entonces, sumado al hecho de que al yo ver en mi niñez a mi padre ser infiel a mi madre, eso me lleva obviamente a mí, aunque eso se quedó grabado en mi mente, y yo voy a atraer a mi vida a hombres y personas que vengan a traicionarme. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que yo mire a papá con amor y pueda amar lo Uh-huh. que ocurrió. Porque eso no me va a beneficiar, no los va a beneficiar solamente a ellos. Eso va a beneficiarme principalmente a mí. Entonces, cuando tú comprendes eso, ahí te empiezas a dar cuenta, ahí empiezas a tener atisbos del poder que tienes a tu cargo. Porque esto en lo que nosotros estamos viviendo es una computadora biológica. Entonces, esta computadora biológica tiene una cantidad de archivos y de programas que tú los puedes cambiar. Porque si tú eres un hijo de Dios, para utilizar la terminología que todos conocemos, aunque el término Dios realmente no existe, no existe un Dios. Existen seres divinos de los que Ok. nosotros venimos. ¿Ok? ¿Por qué no existe un Dios? Porque si nosotros nos basamos en los libros antiguos, de donde incluso se recopiló la información, obviamente hubo muchos textos, muchos libros que fueron excluidos porque Uh-huh. iban en contra de lo que la religión quería establecer en el mundo. Entonces, la religión obviamente siempre nos llevó a que nosotros tuviésemos que necesitar a un intermediario entre Dios y nosotros. Y esos libros que fueron excluidos te llevaban a decirte totalmente lo contrario, de que tú tenías dentro de ti todas las facultades, todas y cada una de las facultades para estar en conexión, en línea directa
con Dios. Y fíjate que Jesús, que su historia ha causado tanto revuelo en nuestra civilización actual, la misma historia de Jesús, exactamente o con algunas variables, se las pusieron también a otros personajes de diferentes lugares. Entonces, cuando tú ves y estudias eso, ya te sales únicamente de la Biblia, sino que empiezas a hacer una investigación sin el dogma y ya viéndolo desde un observador, sin juicios, solamente como observador, entonces allí empiezas a darte cuenta del gran engaño que nosotros tuvimos. Ojo, no porque Jesús o Yeshua o su energía o ese yo soy no haya tenido un papel importante para nosotros. Pero ni fue en los tiempos que nos dijeron, ni tampoco fue exactamente como nos lo dijeron. ¿Ok? Ojo, eso no quiere decir que nosotros le quitemos no la veneración, porque una de las cosas que Jesús, su mensaje fue, él no estaba buscando que lo vinieran a venerar, él vino a despertarnos. Jesús vino a decirnos, todo lo que yo hago, tú lo puedes hacer. Vino a recordarnos que nosotros somos hijos de Dios, que nosotros somos esas almas gemelas con Él, que compartimos la divinidad, que compartimos el hecho o la filiación de ser el hijo de una fuente que está por encima de este mundo. Y cuando me meto en la Biblia hebrea, que es prácticamente, o al parecer es la original, en la Biblia hebrea no te hablan de un Dios. En la Biblia hebrea te hablan de los Elohims. Te hablan de varios seres que bajaron del cielo y que fueron llamados dioses después. Pero como obviamente... ¿Me meto ahí? Ok. Sí, métete ahí, porque yo sé que es controversial para algunos. Métete en los es controversial. Sí, lo sé, lo tengo claro. Por eso yo lo dije, yo respeto todas las creencias, yo voy a compartir una información que usted permítase solamente escucharla para ver si algo se expande o hace clic en nuestra mente o en nuestro corazón y solamente recibir. Si no resuena, no pasa nada. ¿Ok? Entonces, los Elohims, según lo que dice la Biblia hebrea, son seres de otros mundos que entraron al planeta Tierra, que en ese momento no se llamaba de esa manera, pero lo voy a usar tal cual con lo mismo que estamos conociendo. Esos seres, si lo vemos ya desde otro punto de investigación, vinieron con un propósito acá, llamados por hijos paradisíacos, para que vinieran a hacer aquí en la tierra un cambio genético por lo que había ocurrido con los seres humanos después de altas cantidades de radiación que existían en el planeta por explosiones que hubo a raíz de lo que se llama el diluvio, que realmente fueron unos maremotos que azotaron el planeta en uno de esos tantos reseteos que hubo para exterminar a una población o a una civilización que se convirtió en algo muy incómodo para los que secuestraron de alguna u otra manera, por describirlo así, este simulador. Entonces, esos Elohims o Elohims no son nada más ni nada menos que los Anunnakis. Yo voy a hablar desde un punto de vista menos dramático, porque ellos vinieron acá con un propósito como genetistas. Hicieron un intercambio de ellos poder extraer oro de acá de la tierra
para poderlos llevar a su planeta, porque el oro ayuda en todo lo que es eh, como que una manera de haber limpiado ellos su planeta por unas guerras muy fuertes que existieron allá. Entonces, ellos, como intercambio con ese hijo paradisíaco, que es Micael, llamado Micael de Nevadón, que es de donde viene Jesús, él, para el proyecto que tenía Micael de Nevadón, necesitaba que el prototipo de humano que había quedado y que había sido involucionado, que es siempre se me enreda la lengua, pero es el Neandertal. Ese Neandertal que la ciencia dijo de que había sido un proceso evolutivo del mono y nos habíamos convertido en un Neandertal, es totalmente lo contrario. Los pocos seres humanos que quedaron en el planeta después de esos estallidos fuertes y a raíz de la radiación, su cerebro y su cuerpo fue seriamente afectado. Y de un humano se convirtió en esa especie de ser absolutamente involucionado. Con ese ser humano que el planeta tenía en ese momento, Micael de Nevadón no podía ejecutar el plan que él tenía para poder tomar diferentes almas e introducirlas dentro del planeta con el propósito de que unas almas que habían sido terriblemente malvados en otro lugar, a través de llegar aquí sin memoria, pudieran empezar de nuevo y bueno, para ver si servía para algo que no fuese únicamente la polaridad negativa, ¿ok? Porque el bien y el mal realmente no existe, lo que existe es lo positivo y lo negativo, pero en estos planos en los que nosotros estamos de la dualidad. Entonces, ¿voy bien hasta allí o es Perfecto. mucho? No, a mí Ok, conmigo no hay problema. Y creo que con la gente tampoco, porque la ok, mayoría de la gente que está aquí normalmente es gente que está acostumbrada a escuchar estas cosas o por parte mía o por parte de alguien, pero todos siempre rondamos estos temas. Así que tranquila, tranquila. maravilloso. Entonces, pues, le doy play sin ningún Vos dale problema. play, confía y anda por donde vos sientas. Ok, entonces, ¿cuál era el proyecto que ellos vinieron a hacer? Ellos debían utilizar ese humano que quedó aquí involucionado y con todos los códigos genéticos que se les entregaron a los Anunnakis, ellos debían crear lo que nosotros después conocimos como el Homo sapiens, Ok, que fue un humano más evolucionado. Entonces, a raíz de ese momento, los Anunnakis, ¿cuál fue el problema con los Anunnakis? De que ellos abusaron de su creación. Ojo, ellos no son los creadores de este planeta ni de los humanos, pero sí son o sí sirvieron para el proyecto de esta civilización que somos ustedes y soy yo, ¿ok? Que es la civilización número 21 en toda la historia de este mundo, que no es precisamente los años que nos han dicho en este momento, ¿ok? ok. Hasta este momento. Entonces, para hablar un poco de lo que ocurrió con lo que nosotros conocemos como esos dioses, obviamente Enki era el que iba a hacer todo ese experimento genético y lo hizo muy bien. Y te cuento ¿quieres que te cuente una anécdota picante? Ok. La primera raza que se creó en ese momento fueron los judíos. De allí vienen los poderes del mundo, incluso actualmente hablando. ¿Ok? Y te cuento algo más. O sobre todo Enki, él en algunos momentos estaba desnudo. Y
el miembro masculino de Enki, ellos no tenían el prepucio. De allí viene Los judíos. el hecho de que los judíos se hacen la circuncisión, porque para parecerse a su creador. Ok. Porque era como que un símbolo de, bueno, de estirpe, parecerme a los amos, ¿ok? En cambio, habían otras razas que estaban acá, de otros puntos, que sí tenían el prepucio y, bueno, pero eran vistos como un miembro, como seres inferiores. ¿Ok? Entonces, esa parte te la dejo por aquí Mira para vos. ir entendiendo un poco me pareció muy Eh, chistoso. esa información, Ajá. esa información, ¿de dónde la obtuviste? ¿Existen libros? Existe un libro muy interesante. Existen dos libros que seguramente uno conoces, que es el libro Urantia. Uno de ellos, que me Sí, llegó por parte de un paciente increíble, fue muy loco, un paciente muy religioso, él. eh, Estábamos en plena sesión, terapia salud mental, psicológica, ¿ok? Por ahí. Y en una sesión, él siendo muy religioso, también cree en un montón de cosas. Y me acercó, me dice, tenés que leer algo. ¿Qué? Porque yo siempre lo mando a leer cosas, ¿viste? Entonces, le digo, tenés que leer esto y te va a servir. Entonces, me dice, ahora te voy a decir yo vos. Me dice, yo te veo, tenés que leer algo. Le digo, ¿qué tengo que leer? Me dice, tenés que leer el libro Urantia. Mientras él decía esto, directamente me lo pasó por PDF inmediatamente, no habíamos ni terminado la sesión y ya me había pasado el libro de Urantia. Y fue muy loco lo que me encontré. Cuando miro así como muy de reojo, me encuentro con un montón de información muy sí. fuerte que me hizo acordar a otro libro, que es este el que pregunto si lo conoces, que se llama El Ser Uno. El Ser Uno, así se llama, son 5 tomos. Y es Sí. una canalización de una señora brasilera que decidió en algún momento, dice que canalizó, y que en cuestiones de meses terminó, te estoy hablando hace muchísimos años atrás, como 30 o 40 años atrás. Y esa mujer escribió en muy poco tiempo 5 libros, de los cuales estos se llaman El Ser Uno, y que hablan de la humanidad, de cómo fue hecho, cómo fue hecha la humanidad. Em, Y acá surge algo que me gustaría a ver qué te pasa a vos con esto, ¿no? Que es algo con lo que yo me topo continuamente. Para Doña Rosa o Don Omar, que no entiende mucho de ciertos temas, se encuentra con redes sociales, con publicaciones, inclusive en noticieros, hablando de esta cosa, hay mucha propaganda en cuanto a lo espiritual. Y de hecho, para aquellos que consumimos en redes sociales y que somos creadores de contenido, nos encontramos con muchas posturas acerca de la vida espiritual. Existen tantas personas como mundos espirituales. Y aquel que viene caído en paracaídas y dice, uy, caí en esto, no sabe a dónde o a quién seguir. Porque hay un momento donde se chocan las teorías. Y Javier Wolkoff dijo una vez que ninguna es un error. Es todo cierto, en diferentes dimensiones. ¿Vos creés Sí. que esto es así? Absolutamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Y cada una, así mismo como las religiones, y cada uno de los dogmas que existen en la actualidad o que han existido desde el principio de nuestra civilización, han sido necesarios para el propósito que escogió el alma al momento de experimentar acá. O, como dice Javier Walkoff, o para el jugador que decidió entrar a este Claro, juego. Su propósito era perfecto, porque si alguien, por ejemplo, quiere aprender o experimentar acerca de la culpa, acerca de el tenerle miedo a la muerte, el tenerle miedo al infierno, el creer en un paraíso, la religión es perfecta para él. Entonces no podemos
Uno de los errores más grandes que nosotros y mucha gente está cometiendo en este momento es tratar de convencer a otros de que tiene que pensar como nosotros, porque si no, o no se va a salvar, o no va a subir a la quinta, sexta, novena dimensión, o los extraterrestres no lo van a rescatar, etcétera. Entonces, mira, en este momento lo que nosotros debemos realmente ocuparnos, no preocuparnos, es de nosotros ser cada vez mejores seres humanos. Y no digo mejores humanos, porque existen muchísimos humanos en este mundo que ni siquiera tienen el ser crístico, no tienen ese gen luz, porque ellos vinieron para un propósito diferente al propósito que tenemos nosotros. ¿Y por qué digo nosotros? Porque una persona que no tiene el gen luz no le interesan estos temas. Entonces, dudo que alguien que esté acá sea uno de ellos, porque a menos que entre nada más que a molestar, porque para eso normalmente están acá, para hacer que nosotros nos movamos, para que nosotros bajemos nuestra frecuencia, ¿ok? Que es lo que, utilizando las palabras de Javier Wolkoff, son los desafíos que se te ponen. Que vaya que esos desafíos, qué bien nos han hecho. ¿Y Porque cuánto a nos mí cuesta? particularmente, cada vez, claro, porque esas noches oscuras que nosotros vivimos fueron los que nos llevaron a este momento de nuestra vida. Y tomando la enseñanza de Jesús, que repito, fue la misma historia que se le adjudicó a otros dioses que a lo mejor son el mismo, pero le pusieron diferentes nombres, ¿ok? Claro. Pero a mí me gusta muchísimo jugar de buena manera y aplicarlo a mi vida. Todo lo que fue la vida de Jesús, porque esa enseñanza tiene mucho más de lo que nosotros creemos. Por ejemplo, cuando nosotros vivimos o hemos vivido la crucifixión, que todos lo hemos vivido, todos hemos vivido el sepulcro, todos, si entendemos lo que Jesús nos quiso decir, por ejemplo, el caminar sobre las aguas. ¿Qué significa caminar sobre las aguas? Caminar sobre las aguas es, y sobre todo cuando Jesús le decía, mírame a mí, no mires abajo, mírame a mí. ¿Qué nos quiere decir eso trayéndolo a nuestras vidas en este momento? Si ya nosotros dejamos de buscar a Jesús afuera, porque entendemos que Jesús es uno con cada uno de nosotros, porque nosotros compartimos la hermandad de ser el Cristo, de ser cristales. Nuestros cristales se están activando cada vez más. Entonces, si ese Cristo que nosotros compartimos, tú dejas de ver hacia tus problemas, hacia lo que hace que tú te sientas menos, hacia lo que te hace dudar de la vida, de ti, hacia lo que te está generando depresión, tristeza, miedo. Y por eso nosotros decimos, tú no estás deprimido, tú estás distraído. Y estás distraído porque estás poniendo tu Dios, tu poder, tu atención o enfoque en lo que te distrae del propósito más importante que cada uno de nosotros debe tener, que es estar aquí en presencia de nosotros mismos. Cuando tú dejas de escuchar el ruido de tu mente y concentras tu atención aquí en tu respiración, en tu sentir, en estar presente en tu vida, en ese momento es como que si Jesús te está diciendo, no mires allí, o sea, no mires afuera, no mires el conflicto, no mires el miedo, pon tu atención en mí y allí es donde tú te salvas. Entonces, esas montones de regalos que nos dejaron incluso en la Biblia, con toda y la manipulación que tiene, para que nosotros, aprendiendo a leer entre líneas, nosotros podamos descifrar ese manual que
tenemos, para dejar de verlo como una forma, como que si la Biblia es un libro histórico, y empecemos a verlo como un manual en el que hay claves importantísimas que nos ayudan a nosotros a reencontrarnos con nosotros mismos. Entonces, si tú te vas, ¿qué significa el Calvario? Ese momento, el sepulcro. ¿Qué significa ese momento del sepulcro para nosotros hoy en día? Es ese momento de silencio, de oscuridad, de dolor, que nosotros vivimos cuando estamos transitando esa noche oscura del alma. Esos momentos en el que creemos que nos vamos a morir, o en el momento en el que nosotros incluso ya no queremos más esta vida, ya no soportamos más esto, ya decimos, ya no quiero vivir más. Ese es un momento de sepulcro para nosotros, porque estamos de frente en una parte de nuestra historia que está muriendo y en una versión nuestra que se está muriendo, para permitirte, si pones tu atención en el amor, que no está en ninguna otra parte que no sea aquí en tu corazón, en tu sentir profundo, acá. Este es uno de los lugares donde está nuestro altar, y cuando Jesús hablaba del altar, de ese lugar sagrado, no estaba hablando de ningún edificio, estaba hablando de este estado aquí, de sentirte profundamente acompañado y amado. Allí te vas a dar cuenta que no te hace falta nada, que en ese lugar tú nunca estás solo, y que todo lo que tú hayas decidido experimentar en este mundo, incluso creerte víctima, incluso creerte un enfermo, incluso creerte lo que tú hayas decidido ser, tienes a tu Dios viviéndolo junto a ti. Por eso es que cuando hablan de que Dios está en todas partes, es porque Dios está en todas partes. Pero la mayoría de los seres humanos decimos rápido, algunos, obviamente otros dicen que son ateos, y está perfecto para ellos, pero muchos dicen, yo creo en Dios. Sí, yo creo. Tú le preguntas, ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo, por supuesto, yo creo en mi Dios hermoso, pero no le creemos a Dios. Hay mucha gente que vive hablando de Jesús con la Biblia en la mano, que probablemente ni siquiera la ha leído, sin el apego al dogma o a la religión, que la lees, si la lees como que si tú fueses a descubrir un crimen, como que si fueses un investigador de esos que son tan minuciosos. Entonces allí tú te pones a darte cuenta del crimen, de lo que nos han contado a la humanidad, a quienes nos hicieron culpables de algo que nosotros. Tú serías capaz, y yo en un video hace unos meses atrás, hablé, creo que fue en tiempos de Semana Santa, y dije, tú serías capaz como ser humano de hacerle a otro ser humano todo lo que nos dijeron que nosotros hicimos. ¿Verdad que no? No, claro que no. Aquí la audiencia que nos acompaña serían capaces de hacer eso. Entonces allí mismo nosotros debemos saber que nos lanzaron encima la responsabilidad de algo que nosotros seríamos incapaces de hacer. Entonces, en el momento en el que tú dejas de poner la atención en la oscuridad y en el dolor, ojo, no porque la oscuridad sea mala, nosotros venimos de la oscuridad, lo primero que se creó fue la luz, por lo tanto, el creador estaba en la oscuridad, y eso también hay que romperlo. Y en la parte de luz que llaman, hay dualidad. Si la hablamos en la luz de este mundo, de tercera y cuarta dimensión, ¿ok? Que es la dimensión más sutil, que es de donde realmente se está proyectando este mundo. Esto es un holograma, esto es de lo que está ocurriendo en cuarta dimensión, nosotros recibimos acá. Por eso es que lo que nosotros vemos como guerras en este mundo, amenazas, es lo que está ocurriendo realmente en una cuarta dimensión, en dimensiones muchísimo más sutiles. Y nosotros estamos experienciando también allí. Claro. ¿Ok? Entonces, nosotros debemos empezar a reconocernos abiertamente de que nosotros no somos culpables de nada, que nosotros somos inocentes,
En nuestra esencia más pura, nosotros somos inocentes y somos incapaces de pecar. ¿Por qué? Porque el que comete errores es el humano y normalmente no lo comete porque quiere cometer los errores, sino obedeciendo la programación que se nos ha puesto, que se nos ha implantado en la mente. Entonces, cuando nosotros empezamos a cuestionar esa programación, cuando empezamos a cuestionar los pensamientos, por ejemplo, ¿eso que yo estoy pensando viene de mí? ¿O quién está pensando ese pensamiento? ¿Sabes? Cuando te dicen, por ejemplo, no te va a llegar dinero, ese hombre te va a abandonar también, esa mujer, no sé, X cosa que nos ha dicho en la mente. La situación del país, el mundo se va a acabar. Esa es una programación que trabaja a través del miedo. Entonces, por eso nosotros debemos enfocar nuestro principal trabajo en nosotros reconocernos quiénes somos realmente. No somos en absoluto lo que nos han dicho.